Andrés, Facundo Pastor en la red, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Se pierden oportunidades, Andrés, de discutir verdaderamente si la Argentina tiene que ir o no a una reforma judicial? Permanentemente, como se pierden oportunidades de discutir reformas estructurales como hacer un gasoducto. Claro. O como se pierden oportunidades de discutir cómo hacemos para incrementar la exportación de economía del conocimiento. Se pierden permanentemente oportunidades. Y se pierden oportunidades frente a hechos que son graves, como un atentado de magnicidio, que podría haber dado lugar a un acercamiento entre oficialismo y oposición para empezar a dialogar sobre temas estructurales y temas centrales. Claro, vos sos de los que creen que debiera haber habido una foto, un acercamiento y bueno, y no se dio. Sí, no, yo creo que eso debería haber sido utilizado para generar aunque sea una agenda mínima de temas para empezar a dialogar, porque no hay posibilidad de diálogo en ninguna instancia de la vida, mucho menos en lo que es el sistema democrático, un diálogo si no hay una agenda previa de lo que vamos a dialogar. Y este hecho me parece que debería haber sensibilizado a la clase política de forma tal de decir, bueno, esta es la oportunidad de que todos estamos de acuerdo que el pacto fundante de la democracia del 83 adelante, la no violencia, lo reafirmamos y que en esa reafirmación tomamos 4 o 5 puntos como para dialogar y ver si podemos llegar a un acuerdo para transformar cuestiones estructurales del país, y una en la justicia. Pero mientras se siga planteando así, y caiga inmediatamente en la grieta de yo propongo, imposible, directamente, es imposible. Imposible. De la causa vialidad, del rol del fiscal Luciani, del intento de sectores del kirchnerismo de decir hay que voltear la causa, como si eso fuese tan sencillo, ¿qué mirada tenés? En primer lugar, que la causa no puede ser volteada bajo ningún punto de vista. Esta causa va a llegar a una sentencia de primera instancia de condena o de absolución. En segundo lugar, me parece que hoy en la locución de Cristina hay algunos puntos positivos y unos puntos negativos. El punto positivo es que gran parte de su locución hizo una defensa técnica basada en una prolija fundamentación constitucional, penal y administrativa. Los puntos negativos son vincular la tramitación de esta causa con el intento de homicidio que tuvo, donde no hay ningún vínculo y no hay ninguna posibilidad de relacionar una cosa con la otra. Y el otro punto negativo me parece que es que pedir o solicitar que se hagan copias del expediente para iniciar una causa por prevaricato contra los fiscales, en primer lugar es un error estratégico, porque le quita margen al tribunal oral de una absolución. Porque si hay absolución tendría que eventualmente ser porque los fiscales no es que cumplieron su trabajo y la defensa tuvo mayores argumentos, sino porque incurrieron en un delito. Y el otro porque siguen sin entender cuál es la tarea de un fiscal. ¿O acaso todos los fiscales que acusan logran sentencias condenatorias? Claro. Me parece que no siguen entendiendo, sin entender cuál es el rol del fiscal. Y me parece que es un error estratégico, porque le dejan poco margen al tribunal oral dentro de este contexto para dictar una sentencia de absolución, porque una sentencia de absolución, supuestamente, en este esquema que han planteado, sería reconocer que los fiscales han caído en prevaricato, que no lo han hecho. Claro. Y la mirada, ¿qué mirada tenés respecto a la modificación de los miembros de la Corte? Y volvemos un poquito al principio de nuestra charla. Si no hay un acuerdo político que se plantee una reforma integral del funcionamiento de la Corte, y entre ellos el número de integrantes, que desde mi punto de vista 5 es muy poco, es la Corte Suprema más chica de América Latina, y donde hay ciertas variables que para mí son importantes, que en 5 no se reflejan como podrían ser en 9, 11, 13 o 15, que es el federalismo, la paridad de género, la diversidad ideológica, pero si esto no es en base a un acuerdo político, una reforma integral del funcionamiento de la Corte, ahora, que se transforme en una política pública, va a caer en lo mismo. Claro. Y si vos querés solamente modificar el número de miembros de la Corte, va a funcionar mal, con 5, con 7, con 15 o con 50, va a seguir funcionando mal. Andrés, ¿qué tal? Ramón Indart. Hola, ¿cómo estás? Supongamos, vamos al fallo de la justicia que tiene que venir por la causa vialidad. Como hombre del derecho, ¿cómo o dónde nos paramos para respetar el fallo? Digo, porque tenés la mitad de un país que te dice es culpable, si no la condenan es porque acá hubo un acuerdo y hay impunidad. Tenés la otra mitad del país que lo que está planteando es acá hay una persecución judicial, si la condenan es el lawfare. Entonces, ¿qué hacemos con los hechos en esas dos interpretaciones? ¿Cómo hacemos para que la justicia esté por encima?
En primer lugar, que una sentencia tiene como una ley una fuerza instauradora del derecho y una fuerza de ejecución del derecho. Entonces, la misma sentencia de por sí, si condena o absuelve, va a tener la fuerza correspondiente. Después hay que ver cuáles son los argumentos que utilizan los jueces para llegar a esa decisión. Los jueces se legitiman fundamentalmente por sus argumentos. Esa es la legitimidad democrática de los jueces. No los elige el pueblo directamente, no tienen un determinado plazo y se renuevan, sino se legitiman a través de sus argumentos. Bueno, hay que ver cuáles son los argumentos que se llega a esa decisión, que es una decisión que por sí tiene fuerza instauradora, o sea, a menos que caigamos en un sistema distinto al democrático. Y después hay instancias de revisión para quien que considera que la decisión no está conforme a derecho y quiere apelarla. Claro. Pero me parece que tenemos que volver a conceptos básicos, ¿no? Como la presunción de inocencia, el dubio pro reo, la fuerza instauradora de la ley y de la sentencia. Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias.